Comenzamos un programa de Sin Lugar para los Débiles especial. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de profundizar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con el día a día. Vamos a hablar del salario, sí, claro. Vamos a hablar de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a tratar de desmenuzar con humor, con discusión, con debate, con análisis, cómo se puede salir de esta encrucijada que tiene el salario. Y si alguien, por favor, alguien tiene pensado dar la puja distributiva, ¿alguien tiene pensado dar una peleita en ese sentido? Lo charlamos en un rato, ¿les parece? Arrancamos con Sin Lugar para los Débiles. Todos y todas sabemos lo que es un salario, ¿no? Lo tenemos claro. No hace falta que nadie los explique. No sé si todos sabemos lo que es un salario digno. Ahí ya hay una primera diferencia. Podemos saber de qué se trata el salario, pero puede que nunca, o que en este presente, no hayamos tenido, no tengamos un salario digno. Y precisamente tenemos que preguntarnos por qué no. Hay motivos, hay razones. No son la consecuencia de algunos Excel, de algunos cuadros, de algunos PDF que no funcionan, no. ¿Saben qué ordena una sociedad? El trabajo. El trabajo es aquello que ordena una sociedad. Pero ojo, no el trabajo por el trabajo mismo. Lo que ordena una sociedad es el trabajo con un salario digno. Si no, caemos en una lógica de, bueno, tengo trabajo, claro, pero no me alcanza. Entonces, ¿las sociedades se ordenan? Y la verdad es que no. Cuando uno tiene un trabajo y tiene un salario digno, tiene un conjunto de oportunidades que le abren paso para el libre ejercicio de sus derechos, que tampoco hace falta que le aclares cuáles son. Pero sobre todo los derechos más básicos. ¿Qué pasa en un país cuando hay trabajo, pero el salario no alcanza? Entonces esa sociedad, ese pueblo continúa desordenado permanentemente. Un Estado, un gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante políticas que generen más empleo, sí, pero también tiene responsabilidad de que con los ingresos de ese empleo alcance. ¿Vivimos esto hoy en la Argentina? No. Ahora, lo llamativo es que la Argentina creció. Cuando alguien del gobierno les dice que los números de la macroeconomía crecieron, no les miente. Por donde lo miren, la Argentina creció. Ahora, ¿el salario creció? No. ¿Creció el empleo? Sí. Pero creció el empleo informal, que está mal pago. No estás ni haciendo los aportes, pero no por responsabilidad tuya, como después te quieren hacer creer. ¿Viste? Cuando peleas por una moratoria, te dice, bueno, nunca hiciste aporte, como si la culpa de la falta de aporte fuese del trabajador y la trabajadora y no del empresario. Bueno, lo concreto es que el empleo creció, por tanto bajó el desempleo, pero que el salario no alcanza. Cuando la derecha gobierna, el salario es un gasto. Lo han expresado en más de una oportunidad. Macri se cansó de hablar de reducir el salario. Se cansó de decir que el salario era un gasto. Y al mismo tiempo después habló del rol de los trabajadores en esa lucha y en ese negocio de los despidos, como llamó. Ahora, cuando estamos bajo un gobierno popular, esto debiera ser distinto. Porque cuando gobierna la derecha, el poder concentrado de la economía concentra más capital y los trabajadores tienen menos salarios y las sociedades se mantienen en un statu quo. Insisto, y la concentración es en manos de unos pocos. Ahora, en un gobierno popular tiene que ser al revés, ¿eh? En un gobierno popular tiene que ser al revés. Casi que le diría que sin opción. Debe ser al revés, inevitablemente. Hoy se reunió la mesa del salario, ayer se reunió, perdón, la mesa del salario, y acordó que el salario mínimo vital y móvil va a estar en 89.000 pesos por la primer pago, y luego va a llegar a superar los 90.000 en 3 meses. ¿Saben cuánto está la canasta básica? Sí, lo saben, 177.000. Yo nunca fui bueno en matemáticas, pero esto no me cierra, de ninguna manera me cierra. ¿Cuánto crecieron algunas empresas? Vamos al gobierno de Macri, ya sabemos, crecieron muchísimo. Quiero ir a este. Del 2016 al 2019, las 500 empresas de la Argentina más importantes ganaron de más 16.035 millones de dólares. ¿Alguien me lo quiere explicar? A mí no, a la sociedad toda. Porque esta es la discusión política que hay que dar, ¿eh? Más allá de los nombres de quienes van a ser o no candidatos. ¿Cómo puede ser
La respuesta es fácil. La respuesta es que no existe puja distributiva. No voy a ser responsable a un ministro de Economía que tiene responsabilidad, claro está, como Sergio Massa, que la tuvo y que dejó un desastre como Guzmán, y la herencia que dejó Macri. Yo puedo entender que si la Argentina no crece, que no crezca nadie. Lo que cuesta entender es que la Argentina crezca, pero que la Argentina crezca significa que crezcan los mismos de siempre. ¿Quién va a dar la puja distributiva? Debe estar en la lista de los primeros 10 mandamientos del peronismo, ¿no? O quizás lo leí mal. Vivimos con un empresariado que es capitalista en las ganancias y socialista en las pérdidas. Cuando ganan es toda para ellos, cuando pierden tenemos que distribuir la derrota económica que dicen tener estos sectores. Ahora, ¿cómo se puede hablar de crecimiento en una Argentina cuando no crece la base social? Es peronismo esto, me dijeron. Si no crece la base social, ¿cómo podemos decir que la Argentina está creciendo? ¿Qué esperanza se puede tener en un país cuya política económica de hace 3 años, ya sé de la pandemia, ya sé de la guerra de Rusia y Ucrania, pero sé también, y se los vuelvo a leer, sé también que las 500 empresas más importantes ganaron 16.035 millones de dólares en 3 años. O sea, sé las dos cosas, lo de la guerra, lo de la pandemia y esa ganancia. Me pregunto entonces, ¿por qué si el problema de la Argentina no es el desempleo, por qué tenemos la situación que tenemos? Porque si uno dice el problema es que no hay trabajo. Tenemos el 40% de pobres porque no hay trabajo. Bueno, es más comprensible, no se justifica, pero es comprensible. No, tenés 40% de pobres y tenés trabajo. Y crece el empleo. Bueno, ¿no habrá que decirle a los sectores que dan trabajo que tienen que pagar mejor salario? Durante décadas se ha construido una lógica cultural donde el trabajador y la trabajadora tenía que agradecer por tener trabajo. Bueno, por lo menos tenés trabajo, no te quejes mucho. Mirá, en un momento hay tanta desocupación, por lo menos tenés trabajo. ¿Y saben qué? Esta también es una batalla cultural que hay que dar. Nadie tiene que agradecer por trabajo. Es un derecho el trabajo. Es un derecho el trabajo y el salario digno. No es una cosa o la otra. No es bueno, como tengo un trabajo, bueno, mira lo que pagan, pero está bien, por lo menos lo tengo. Miren, la necesidad es perversa. La necesidad es perversa para quien la sufre. Y la necesidad es perversa en aquellos que sabiendo de la necesidad del otro especulan. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuándo vamos a tener una burguesía nacional? Me encantaría saberlo. El Estado es el que debe regular. Y el Estado no tiene que regular a la par. El Estado tiene que regular a favor del trabajador y de la trabajadora. Sería bueno que lo recuerden muchos. Regular un Estado nacional y popular de un gobierno peronista debe regular a favor de los trabajadores. El trabajo dignifica. Sí, claro que el trabajo dignifica, por supuesto. El trabajo dignifica si tenés un buen salario. El trabajo, si no tenés un buen salario, no dignifica, esclaviza. No alcanza, la realidad es que no alcanza. Pero no alcanza porque a otros les sobra, ¿eh? No es que no alcanza porque no haya, porque a otros les sobra. Y con esos otros construimos una mesa de diálogo tras mesa de diálogo para que no se controlen los precios. Porque, a ver, los que aumentan los precios también pagan salarios, ¿eh? Y pagan salarios que no alcanzan. La derecha te grita que es el mercado quien debe poner las reglas del juego. Y como alguna vez dijo nuestra querida Julia Estrada, el mercado no te salva, de nada te salva el mercado. Te va a salvar el Estado, y es el Estado quien le tiene que poner un punto final a esto. Ojo, que los bajos salarios también es una manera de adoctrinar al trabajador y a la trabajadora. También lo es. Me pregunto para qué sirve que haya crecido el consumo si consumen siempre lo mismo. O cuando dicen que creció el consumo, lo que están diciendo es que hay más gente que consume. O que lo mismo de siempre consumen cada vez más. Es interesante la pregunta, me parece. Récord turístico, es cierto, no hay mentira acá, hay récord turístico. Me gustaría saber quiénes viajan, porque quizás viajan lo mismo de siempre. Como con la selección. Se agotaron las entradas de la selección para mañana, con esa locura que tienen en los precios. Se agotaron.
Bueno, quizás son los mismos que fueron a Qatar. Puede ser. ¿Hay que generar oportunidades? Sí. Pero esas oportunidades tienen que tener un salario en correlación con esa oportunidad. Si no, en el fondo no lo es. Si no, la lógica de la subsistencia. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, cantaba el querido Daniel Biglietti. Tenía razón. Donde hay una necesidad nace un derecho. Lo dijo Eva Perón. No lo digo yo. Donde hay una necesidad nace un derecho. Y ese derecho lo debe construir el Estado. Y ese derecho, por ese derecho, debe dar la pelea un gobierno nacional y popular. Y una cosita más, perdonen la extensión. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Lo dijo Juan Domingo Perón. Por si alguno no lo notó, lo quiere anotar. Sobre todo los que tienen que tomar decisiones para dar una puja distributiva, para que el trabajador y el asalariado no tenga que estar a fin de mes pensando si va a poder llevar un plato de comida a su casa. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Ojalá nos puedan responder hoy quién lo controla. Comenzamos con Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy bienvenidos y bienvenida al equipo de Sin Lugar para los Débiles. Me permiten empezar para expresar la alegría y la bienvenida de que una profesional como Anabela Sánchez nos acompañe en el día de hoy. Anita, querida, bienvenida. Muchas gracias acá por participarme. Muy contenta de estar en este hermoso panel y en este hermoso programa. Gracias, gracias. Jorge Elban, bienvenido. Mariano Martín, hoy los pusimos separados por las dudas. Sabías que se iba a picar. Sí, sabía que se iba a picar ayer. Llego con el teléfono. Y Jorge Dorio, bienvenido, Jorge, querido. Yo haré de provocador entre ellos. Sí, perfecto. Bueno, les propongo para sumar al debate y para que cada uno pueda expresar su mirada, vamos a escuchar lo que dijo hoy Pablo Moyano en relación a esta reunión que tuvo con la ministra de Trabajo por el salario mínimo vital y móvil. Ayer el salario mínimo son 69.000 pesos. La canasta alimenticia son 177.000 pesos. Con un 26% debe haber cerrado en 100 lucas. No, menos, casi 88.000 pesos. No, perdón, 88.000 pesos. Discutimos 18.000 pesos de aumento. La verdad que se lo dije a la ministra y a los compañeros. Es un gobierno peronista discutiendo. Esto a mí me dio vergüenza, por eso después no seguí participando. Pero bueno, ya está, se acordó por amplia mayoría. Ojalá que todo el esfuerzo que está haciendo Massa se vea reflejado en los próximos meses con la baja de inflación. Bueno, muy bien. Acá van unos datos que ahora vamos a ver, pero primero me gustaría escuchar el análisis de ustedes. Quiero corregir algo que dije mal en el editorial. Yo dije estos 88 ahora, no, estos 88 llegan a junio. En junio. Peor aún, o sea que todo lo que le dije en el editorial es peor todavía. Bueno, Jorge Elban, dale. No, primero me celebro que Moyano subraye esta situación y lamento que el resto de sus compañeros sindicalistas me parece que están brillando por su ausencia, la mayoría de ellos, porque debieran poner el grito en el cielo frente a un programa que claramente está yendo contra los trabajadores. Imagino lo que será, obviamente, negociar en un hipotético futuro terrible con la derecha estos mismos temas. Mariano. Fer, yo creo que este acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que lo fue porque hubo un acuerdo de 30 votos a favor, una abstención y uno en contra, después podemos desgranar un poco esa votación, pero tuvo la particularidad de que no dejó conforme a nadie. No dejó conforme al gobierno que buscaba convalidar la pauta de aumentos salariales que estaba proponiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, en línea con la previsión inflacionaria del 60%. Es decir, ¿qué dice? Bueno, vamos a un semestre de 33%, como para más o menos acomodar que el salario mínimo esté un poco por arriba de la pauta inflacionaria, pero que no se desacople de esa expectativa, porque dentro del gobierno, y la propia Kelly Olmos ha dicho en varias oportunidades, nosotros queremos controlar la nominalidad, que mencionar permanentemente porcentajes superiores a lo que estamos plasmando en el presupuesto no genere una corrida hacia arriba de los números en general.
en síntesis, no conformó al gobierno, no conformó, sin lugar a dudas, a la CTA Autónoma, que viene votando en contra hace bastante tiempo, no conformó la CTA de los trabajadores, la de Yasky, que en general vota en sintonía con los acuerdos, y en esta ocasión, por primera vez, si no me equivoco, la segunda, se abstuvo, lo cual es una señal no solo de la CTA de los trabajadores, sino del kirchnerismo en general, una señal política muy fuerte en contra de este acuerdo. No dejó conforme, por supuesto, al sector de Pablo Moyano. Lo escuchábamos al referente de camioneros, y también habló Mario Paco Manrique, que declaró una suerte de censura que tiene una explicación protocolar, pero que en términos políticos le dan argumentos para decir: a mí me sacaron carpiendo de la discusión. Y tampoco conformó a la CGT, que esperaba poder mostrar un ajuste muy por encima de la pauta que había planteado Massa, y sin embargo termina desdibujado por esta disputa política. Después te iba a preguntar si no les conformó, ¿qué piensan hacer? Por la duda, pero después, Jorge. Digo, a los que no les conformó son muchos dirigentes que andan como perro que perdió el dueño, ¿viste? Yendo a ver a dónde se pueden colar. Pero de lo que dijiste vos en el editorial, lo que dijo él y lo que dijo él, me da la impresión de que estamos leyendo la letra chica. Yo insisto en un concepto que arrojé el otro día: estamos en vísperas del tercer Caseros. 1852, 1955, 2023. Si esto no se advierte, la cosa de los off the record que hubo circulando hoy y todo eso, son tiros en el pie. Digo, no le conviene a nadie que a Massa le vaya mal, no le conviene a nadie que Alberto se hunda en un pozo de lo que sea. Digo, si no advertimos esto, estamos demasiado cerca. La unidad es la única consigna sana. Ana, ayúdame a repasar esto que tenemos acá, a ver si lo podemos mostrar. Rodo, por favor, Rodo, nuestro productor. Bueno, aquí está, esto es, bueno, el Consejo del Salario. 26,6 será la suba hasta junio. Claro, que que ahí está en están 3 cuotas. Y los meses se dividen en abril, el 15,6%, 6% en mayo, 5% en junio. Bueno, en junio termina con 87.987 y se vuelven a juntar el 15 de julio, donde se va a revisar nuevamente este monto. Bueno, pensemos que de acá a julio va a haber inflación a razón de 5 o 6% mensual, y eso se lo va a comer, gran parte de eso se lo va a comer. Igual, perdón, Borro, me parece muy interesante que vos dejaste ahí picando para Mariano, es si nadie estaba de acuerdo, ¿qué se hace de acá hasta junio? Bueno, ahí empiezan algunas explicaciones que técnicamente tienen asidero, tales como hay una distancia clara entre este aumento del salario mínimo vital y móvil y lo que uno percibe como la canasta básica que deberían cobrar los trabajadores para la subsistencia, por lo menos salir de la línea de la pobreza. Sin embargo, la legislación lo que marca respecto del salario mínimo es que tiene que cubrir las necesidades de un trabajador. La canasta básica a la que nos referimos habitualmente cuando hablamos de los 160 y pico mil pesos refiere a un grupo familiar. Ahora, dicho esto, que no deja de ser un formalismo, no deja de ser una técnica claro, económica, la verdad es que los salarios en líneas generales se están perdiendo escandalosamente contra la inflación. Y ni hablar si pensamos en aquellos trabajadores que están fuera de convenios colectivos y muchísimo más los que están de manera no registrada. Ana, Cristina habló sobre el salario ayer, ¿no? Ayer en el encuentro del Grupo de Puebla, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, habló sobre salarios, habló de cómo quedó el país en el año 2015. Escuchémosla y después debatimos a ver sobre estas cifras que ella da referido al salario en ese momento. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni de familias. Tampoco estaba el Fondo Monetario Internacional, eso lo agrego yo. Además, había reservas en el Banco Central, por eso se pudo levantar el cepo. Y además, los salarios reales no estaban rezagados. Yo agrego, no solamente no estaban rezagados, sino que en dólares eran los más altos de América Latina. Bien, la última frase. El salario en el año 2015, en diciembre del año 2015, era el salario más alto de América Latina. O sea, esta cifra también es producto de muchos años donde el salario se recupera. Vamos a poner primero en pantalla lo que es el primer gráfico, donde se muestra cómo del año 95, concretamente del año de enero del año 95 hasta lo que es la llegada de Néstor Kirchner al poder, cómo es que venía evolucionando, en realidad involucionando en ese caso, el salario. Tenemos ese pico nefasto en el año 2003 que ven ahí abajo, que se ve cómo se hunde totalmente el salario y después se empieza a recuperar. Es importante este gráfico, Cristina lo había presentado en Río Negro en la presentación que hizo antes de ayer, o sea, antes de la presentación del día ayer en un Grupo de Puebla, donde ella lo que quería mostrar con este salario es cómo, en donde están los picos más altos,
no había mucha inflación tampoco. Digo, en el año, por ejemplo, 2015, que se llega a un pico muy alto, la inflación era del 24%. Entonces, ¿qué es lo que muestra con esto? Que los salarios no generan inflación. Porque muchas veces también lo que se dice y el techo que se pone es en referencia a que los salarios arrastran a la inflación. Entonces, por eso es que ella expone este gráfico para mostrar, miren, nosotros teníamos 24% de inflación y la realidad es que los salarios eran los más altos de América Latina. Último grafiquito que traje, que tiene que ver con esto concretamente de cómo terminó en el año 2015 el gobierno de lo que es ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Éramos el salario más alto en toda la región, $600. $600. Miren cómo empieza luego a involucionar el salario a lo que sabemos que terminó estando hoy en día, ¿no? Que somos el segundo salario más bajo de toda la región. En el medio, obviamente, el macrismo, en el medio la pandemia, en el medio la guerra, y esa es la consecuencia concreta de lo que tenemos al día de hoy. Y en el medio, digamos, la falta de decisión gubernamental para que esto... Con todo cariño y respeto, querida compañera, Sí. Noticias de ayer. Quiero decir, hace 4 años que sabemos esto. Sí. Y creo que la inquietud del pueblo está pasando por otro lado. ¿Sabés qué vacuna andaría muy bien? Que Sergio Massa, que Alberto Fernández, que Cristina eligieran tres temas, y dijeran lo mismo la misma semana. No, pero, Digo, sin unidad es lo que no percibe, que es lo que no está percibiendo el pueblo. Digamos, están todos peleados con todos. No, pero ¿sabés lo No comparto. importante? Sí, no. Lo importante y lo oportuno de esto que mostraba Ana, que cuando vos tenés el discurso de enfrente de la derecha, como marcaba bien Ana, donde, bueno, el salario es quien genera inflación. Cuando vas a los números concretos, te das cuenta que esto no es así. De hecho, hasta cuando hablan de la emisión monetaria genera inflación, vas a ver la emisión monetaria y no es así. Entonces, la verdad es que lo que ayuda a estos gráficos es a ver que el relato va por un lado, la realidad va por otro lado, pero en el medio hay una falta de decisión política, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, Totalmente. una falta de decisión política en la que vos decís, insisto, a lo mejor díganme si soy un romántico, pero la puja distributiva es de otra época. ¿De dónde sale la decisión esa que falta? Debiera salir el nacional. gobierno nacional que lamentablemente ha traicionado los principios con los cuales fue elegido en el 2015, que suponía la continuidad de los 12 años de Néstor y Cristina, y no se cumplió, porque fíjate que los números muestran de que hubo un proyecto de Néstor y Cristina por aumentar los salarios, Jorgito, y lamentablemente no está acá. Ya me pasé desde el 2015 en adelante discutiendo esto. De vuelta no, ¿viste? No. Sí, también hay que decir que, bueno, primero, el salario mínimo es hasta una puesta en escena. Son 32 representantes de las cámaras patronales y de los sindicatos, y ninguno de los 32 que participan ahí ni lo pagan ni lo cobran. Es una cosa El salario mínimo increíble. ya no existe como Eso es. una referencia para los trabajadores, sino que la única referencia real tiene que ver con los planes sociales. Esto habla del desfasaje en el que entró este instrumento y el desacople que tiene respecto de los ingresos reales. Ahora, los empresarios dicen y se enojan, no puede subir tanto cuando después no lo pagan. Los trabajadores, los representantes sindicales dicen, necesitamos más cuando no lo van a cobrar. Y ahí no hay ningún representante de los movimientos sociales que son, en definitiva, por eso los perceptores de los planes sociales que se ajustan en la medida del salario mínimo vital y móvil. Dicho esto, déjame agregar una sola cosa cortita. También hay que ver que dentro de esa dinámica donde nadie se pone los pantalones, por usar una figura machirula, para decir, bueno, vamos a avanzar sobre una política de ingresos que realmente le mejore la vida a los trabajadores. Hasta ahora yo no he visto, honestamente, ningún sindicato, ni los que están cerca de los sectores más tradicionales y más burocratizados, si querés, de la CGT, ni de aquellos que están referenciados con Cristina Fernández de Kirchner tampoco, que tengan ese salto en términos de recupero de poder adquisitivo. Hasta ahora, casi todos los sindicatos lo que han hecho fue empatar la inflación y a lo sumo arañarle 1 punto, 2 puntos más. Bueno, por eso digo, esa puja distributiva también no sucede porque los actores sociales que la tienen que construir no terminan de construirla y de dar las peleas que hay que dar. Dani, cualquier cosa. Ani, había sido un destacado más. Sí, una última cosita que quería también reflexionar sobre esto, que ayer Cristina hablaba mucho de la economía. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que viene y toda la persecución hacia ella tiene que ver con la economía y también tiene que ver con disciplinar a los que vendrán. Disciplinar es decir, como de qué manera yo te pongo la pata en la cabeza como para decirte, mira, la verdad que estamos del lado, o estás del lado del pueblo o estás del lado de nosotros, estás del lado
de los trabajadores o está al lado de las empresas. Ese es el disciplinamiento del que se hablaba también. Una última cosita que es una perlita que me parece interesante mostrar, es hace unos días en el diario La Nación, no es que lo está sacando ningún diario, si se quiere, afín al gobierno, presentaban esta nota, que es el referente económico de la Unión Cívica Radical y Gerardo Morales anticipa los lineamientos del programa que debaten en Juntos por el Cambio, le preocupa la transición y la falta del financiamiento. Este es la persona que está armando la plataforma económica de la Unión Cívica Radical. Y le preguntan en el diario La Nación, ¿cómo piensan recuperar el salario real mientras se ajusta el atraso cambiario o tarifario? Y dice, no quiero banalizar la respuesta a esta pregunta, el desafío, dice, no puedo llegar a leer ahí, hay Marian que no llego a leer, perdón. Sí. El desafío es complejo y trivial. A diferencia del 2015, esta es la parte importante, los salarios reales están rezagados. O sea, no es que lo está diciendo solamente el gobierno, no es que lo está diciendo solamente Cristina. O sea, es una persona referente a la Unión Cívica Radical que está diciendo en el año 2015 los salarios en Argentina valían y valían mucho más. Ahora, lo que es espectacular es que el plan del radicalismo y del Juntos por el Cambio en general es reventarlos peor los salarios. Es decir, además, no están advirtiendo de un atraso salarial para decir en nuestro gobierno los salarios van a estar por arriba del... No, la idea es deprimir los salarios más. Me hacen reír solo, me hacen venir ganas de... Porque no se puede creer. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Pero hoy están especialmente cómicos. Qué linda. Me están diciendo... Qué linda remera, ¿eh? La remera. Le agradezco. Atón, muchas gracias, Atón, por la remera. ¿Cómo dijo? ¿A quién le agradeció? Atón. Ah, muy bien. Sí, es un amigo mío de Egipto. Un dios egipcio, un dios egipcio. Yo les puedo resumir todo esto en una palabra. Sí. Porque la gente como ustedes que no entiende demasiado de economía por esa turulla. Entrepreneur. Entrepreneur. Nadie se hace rico laburando. Los salarios no sirven para nada, pese a lo cual todos los que se quejan de los salarios, pues lo ves con unos teléfonos que se comunican con Rusia. Pero no tienen plata, no les alcanza para la polenta. Déjame. Bueno, pero a lo que iba es, el futuro de uno es ser entrepreneur. Esto lo enseñó Mauricio, ya hace una punta de Dicho años. como lo pronuncia usted, es coito eso. Puede ser, en Francia puede ser, sí. Pero a lo que iba, por ejemplo, yo tengo un primo. Sí. Mi primo Héctor, que se puso a hacer peceras. Las exporta, las vende, algunas las llevan a Rosario, después le meten unas piedritas, qué sé yo, las llevan al exterior. Y ha hecho una fortuna, que antes que era empleado en un kiosco. O sea, vení, boludo, fíjate, están los caramelos. Ahora no, ahora el tipo es entrepreneur. Una pregunta, ¿qué opina usted de la puja distributiva? Eso nos interesa, su opinión. Eso es una cosa que se hace siempre cada 9 meses, digamos, ¿no? Y ahí está. Cada 9 meses empieza la puja y no sale. Desconoce la puja distributiva, me parece. Sí, no sé cuán distributiva es, porque en general sale uno, pero puede salir dos. Tiene lógica que no la conozca, ya no existe más la puja distributiva, no lo venimos diciendo. Exactamente, hace rato. Perdimos. Ya ganó, sí, ya Creo sabemos que quién ganó y una- quién perdió. Hay una persona cercana a usted que escribió hoy un tuit con este tema. A ver, me parece si que lo es podemos ver. Ahí lo estamos viendo Ahí ya. atrás. Aquí atrás, A ver muy si bien. es quien No, yo está bárbaro. creo. Pará, es él, es Acá- igual. Ah, es usted. Es parecido. Muy parecido. ¿Es usted? No, ojalá fuera yo como Ah, el su ídolo, es su programa de ídolo. frecuencia máxima es usted. No, le agradezco, pero no es el caso. No, A ver, Pablo Moyano, para ganar las elecciones hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente. Claro, está muy bien. Y su amigo Esper dijo, simio drogado en frecuencia máxima. Claro, porque espero lo tiende más a sacar la plata del bolsillo. Entonces, al ser nosotros esta cosa que hacen ustedes los peronistas de ponerle al bolsillo, el consumo, todo eso, está ofendiendo a un economista clásico, ¿me entiende? Un tipo que la tiene clara, sobre todo sobre el efecto Lo que es derrame. interesante es neoclásico. la animalización típica de la derecha argentina de los gronchos, los simios, El los aluvión negros, zoológico. el aluvión zoológico. La verdad etcétera. que no entiendo a Simio. lo que va. No, la palabra simio no le suena No a aluvión tengo idea zoológico. de qué está hablando. Bueno, Claro. Es Les la voy a familia cambiar. de otros. les voy a cambiar de tema. Sí. Vamos a... Es un amigo suyo también, que creo que, no sé si formó parte de su empresa de turismo. Yo ¿Cómo no se creo llamaba? tener amigos, pero puede ser, sí. Bueno, de la empresa de turismo Facherman. Facherman Travel, Facherman sí, Travel. lo tenemos abonado. D'Alessandro dejó de ser el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Renunció. A ver, escribió un tuit, ¿no? Pero antes del tuit vamos a ver un informe. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, no está bien. Ah, está bien. Vamos a ver Del el 9, me informe, parece, después del 9. ponen los tuits y después charlamos nosotros.
pero uno elige lo que hace. La familia no, la familia elige seguirlo a uno. Y la verdad que necesito tomarme una licencia, necesito ordenar mis cosas familiares, necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Contener a la familia que fue objeto también de estas infamias. No se vaya, que ahora viene lo mejor. No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria. Deje de actuar, nadie le cree. Agradezco al jefe de gobierno que me ha dado absolutamente todo su apoyo. ¡Fuera! Esta maravilla la hizo el 9 de Nepal, gracias, extraordinario. De verdad es que uno tomarlo con humor así hace bien. ¿No? Le digo una cosa, cuando es famoso cuando le preguntaron a Picasso por el Guernica, y le preguntó, ¿usted hizo esto? Y él le dijo, no, ustedes. Ustedes. Bueno, ¿sabes que ya sabe de Alessandro, ¿no? ¿Quiénes son? Hoy digo, yo sabía quiénes eran los autores del hackeo. Ajá. Y ahora hay que buscar los autores. Unos residentes en Misiones, exactamente. Sí. Los autores intelectuales y los que financiaron la operación. Pero la sustitución es muy interesante, ¿eh? ¿Quién viene en lugar de D'Alessandro? De una familia muy proba, que fue obviamente su hermano condenado por delitos vinculados a la FIFA, lugar en donde también milita y activa un señor llamado Mauricio Macri, si no me equivoco, ¿no? Sí, ojo que está peleando cargos importantes ahí, ¿eh? No es cosa chiquita lo que anda jugando. Pero está muy bueno que marques esto de Bursaco. Un hombre cercano a Patricia Bullrich, ¿no? En un momento. Y enemigo, hoy enemigo. Sí. Bien, eso me gusta. Puede ser, eso también es un dato, porque están seleccionando para la Ciudad de Buenos Aires a alguien que está totalmente en las antípodas de Patricia Bullrich hoy en día, porque fue secretario de Patricia Bullrich. Fue secretario de Patricia Bullrich, Milman, Nocetti, Bursaco son los 4 nombres que tienen que dar explicaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Quiero la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. Dicho esto, la verdad es que el circo de D'Alessandro, ¿no? es impresentable. La impunidad, a mí me llama la atención que no se ponen ni colorados, ¿no? Para decir esto que dijo en su momento D'Alessandro. Y miren, los que escribieron hoy en el Twitter. En el Twitter. A ver, primero, Marcelo D'Alessandro dice: en el 2016 asumió un enorme compromiso con la seguridad de la ciudad. Hoy, después de 7 años, le comuniqué al jefe de gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante, es un crack, en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra. Toda operación de inteligencia es en su contra, efectivamente. Sí, por supuesto. Bien. Está bien, se va D'Alessandro. Sí. No, perdón. Que hay una operación de inteligencia que lo perjudica, creo que no cabe duda. Lo que uno podría preguntarse es cuál es el origen de esa operación de inteligencia. ¿Y cuánta inteligencia es? Poca porque es fuego propio, digamos. Bueno, no quería decirlo tan directamente, pero sí, digámoslo directamente. ¿Quién va a perder tiempo si no en... A ver, creo que hay otro tuit más. Hay 2 más. De D'Alessandro. No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años. Los de él. Sí. Los de él, claro. Eran los mejores índices delictivos. Claro. Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica. Bueno, un detalle referido a esto también. Recién también sacó un hilo de tuit Horacio Rodríguez Larreta y él dice a la segunda ciudad mejor rankeada en cuanto... Entonces ahí ya hay una desconexión entre ellos. Fíjate que ahí está Horacio Rodríguez Larreta. Marcelo lideró durante muchos años el equipo que logró transformar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires para siempre. Él abajo sigue y dice esto de que somos la segunda ciudad más segura. Ahora, 78 días estuvo la ciudad sin ministro de Seguridad. En estos 78 días y desde que inició el año hemos escuchado y visto en los medios una cantidad de delitos, homicidios. Sin ir más lejos, en febrero el asesinato de Naila en el barrio Richardelli, en un enfrentamiento entre barras. Son lugares donde están totalmente, donde no hay policía, donde no hay justicia, donde no ocurre nada y son noticias que prácticamente tampoco es que las vemos en todos los medios. Después, hace poco tiempo, también un niño baleado en Constitución, el asesinato de otro joven que le robaron en pleno Palermo, un señor que le robaron también una copia de un reloj Rolex. O sea, claramente irse diciendo que es la ciudad más segura ranqueada en América Latina es por lo menos una falta de respeto
considerando todo lo que pasó de enero a esta parte. Y el dato importante de la última semana es el policía de la ciudad de Buenos Aires que fue detenido ayer por robo a mano armada de señores adultos en el barrio de Palermo. Sí, digamos que Clarín y La Nación se encargaron esta vez sí de destacar todos los logros inversos de Alessandro en la gestión. Digo, para leer un poquitito más lo que está pasando ahí. Le dijeron, andate, desde todos sus lugares de fuerza. Perdón, y que continúa desaparecido Arshak Carjanian. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Una desaparición de la que se habla muy poco y que tiene toda la traza de ser un delito cometido o una desaparición producida en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que continúa, donde no hay ninguna respuesta, donde no se recibe, donde no se cobija a los familiares de este policía desaparecido, dentro de la fuerza creada por Mauricio Macri. Y recordemos por qué tema. Él estaba investigando específicamente los aspectos informáticos del suicidio de Alberto Nisman. Bueno, repetilo, por favor. Estaba abocado por las tareas que le dio la policía de la ciudad a investigar los aspectos informáticos de la propia computadora de Alberto Nisman. Y desapareció. No se sabe dónde está y nadie está investigando, porque la verdad es que nadie está investigando. Bien, esto es la impunidad, de esto se trata la impunidad, ¿no? A veces cuando hay palabras que no son tan fáciles de explicar, se puede explicar con ejemplos. Y estos son algunas. Por eso, cuando lo escuchamos a nuestro querido colega Diego Iglesias entrevistar en una radio... colega, valga la redundancia, a Horacio Rodríguez Larreta y preguntarle por los viajes al Lago Escondido y todo esto, así reaccionaba el jefe de gobierno, candidato a presidente de la Nación. Horacio, con respecto a un episodio que generó mucho revuelo, que derivó en que tu ministro de Seguridad se pide una licencia, que es el episodio de Lago Escondido, conocido como el episodio de Lago Escondido, que es básicamente una empresa privada termina invitando o pagándoles a funcionarios del gobierno de la ciudad y también a miembros del poder. No les pagó, disculpe, te corrija. Demostraron la factura que lo pagaron ellos. Bueno, lo está investigando la justicia eso. No, pero mostraron los papeles, más que eso. Pero parece pagaron que ellos. Pero también la sospecha de la justicia es que esos papeles vinieron después. Pero la justicia no hizo ningún fallo al respecto. No, la sospecha pero porque está en investigación. Bueno, obviamente, pero estás adelantando. Si no tuviera en investigación, la justicia ya hubiera determinado que las facturas. Estás adelantando la conclusión de investigación que no terminó. Él muestra la factura. No. Punto. Dice que lo pagó él. Está bien. Muestra la factura. Bueno, ¿qué más? está bien, lo dice él. Vamos a ver. Muestra la factura. No sé qué más querés que. Bueno, pero vamos a ver si efectivamente es así. Permitime dudar. Es el rol del periodismo. Claro. Aún con mi pesimismo, quiero decir dos frases que no me pertenecen. Una es, menos mal que ellos son peores. La otra es la del negro de línea que marquen a los nuestros. Sí, yo quiero recordar con respecto a esto, porque la verdad es que acá suceden cosas todos los días y la memoria es muchas veces muy traicionera. En la conversación de las grabaciones que se supieron de Alessandro y el juez Ercolini, por otro tema, Ercolini es el que tiene planchada la causa de Alberto Nisman hace casi 7 años, dato, le decía Ercolini, inventamos factura, no hay ningún problema, pero lo dice textualmente. Sí. Y el caradura del actual jefe de ciudad, el caradura, le contesta al periodista, bueno, no, pero te mostraron la factura. Le está diciendo que iban a inventar facturas, lo dice públicamente. Qué bueno que es que cada tanto refrescar y escuchar una repregunta, ¿no? Que es casi una especie de extinción. Sí, claramente. Una especie de extinción del periodismo argentino. Le mando un gran abrazo a nuestro compañero Diego Iglesias, que también este ejercicio de la repregunta a veces nos muestra facetas que desconocíamos de dirigentes políticos como Horacio Rodríguez Larreta, que están, me parece a mí, un poco acostumbrados a un cierto tono de afable. Es que la incomodidad que genera una repregunta como la que hizo Diego, una de las que hizo Diego, porque hizo varias, también uno empieza a ver que las incomodidades dentro del Juntos por el Cambio se las empiezan a construir entre ellos mismos. Quiero decir, vamos a tener mucho de esto, precisamente porque hay un juego interno donde se van a tirar absolutamente con todo. Y todavía no entraban a jugar los radicales, digo, ¿no? Y todavía no entraron a tirar a los radicales. Quiero decir, se van a empezar, se asustan de las internas del peronismo, que la verdad son entre fantasmas, no hay duda de eso, pero también la interna de Juntos por el Cambio va a ser de este nivel, porque es cierto que estos chats son parte del fuego amigo. Hay que preguntar a qué se está dedicando Milman en estos días que está desaparecido, y quizás tenga algo que ver con esto. ¿Ustedes que lo conocen? Yo estuve hablando con Horacio. Sí. Con Larreta, sí. Sí, en algunas cosas yo asesoro, qué sé.
y quedamos en que las próximas reuniones, sobre todo la gente de seguridad y los jueces, las vamos a hacer en una panadería y de esta manera todo el mundo va a salir con la factura en la mano. Es que la afabilidad tiene color de sobre y factura en el arretismo. Y Está bolas de clarísimo. fraile. Y no se tiene que tomar un avión con todo lo que genera, vieron tomarse un avión. Pueden ir caminando y no los ve nadie. No, pero igual nosotros tenemos tanto a Milman como a Pepín Simón, los tenemos en unos tours muy interesantes que de Facherman Travel, y que si quieren el señor director me acompaña. Por favor. Tiene... Con un paquete nuevo que se llama PSE, que es Países Sin Extradición, ¿no? Usted puede ir a esos lugares y quedarse un rato, e incluso puede traer, si tenemos un auspicio. A ver, quisiéramos ver el auspicio. completo. Porque es plata que me Es muy entra, ¿no? completo. Y ya viene con la remera con auspicio, imagínate. no viene el Bueno, programa, es más una cosa ¿Le espiritual. está yendo bien con la agencia? ¿Le está yendo bien? A nosotros siempre nos va bien porque hacemos las cosas por derecha. Sí, me imagino. Bueno, ahora seguramente va a llegar el auspicio. Me preocupa, ahí está. Ahí lo tenemos. A ver. Cosméticos Pepín para las canas más duras, ¿no? Esto cosmeticita, digamos, hace que uno parezca un flor de funcionario, aunque uno sea un flor de otra cosa, y permite que uno pase, incluso cuando en el lugar donde uno está le dicen, no te queremos tener más acá, nosotros le sacamos un pasaje para Miami enseguida. O sí, porque allá puede comprar de a dos los centros musicales, como en la época de Men. Y después también tenemos los países sin extradición, como Sudáfrica, donde se puede gozar de otras ventajas, puede ir Ya no venden un pasajes, safari. ¿viste? Venden salvoconductos directamente. Esto es lo que nos pide esta gente. Sí. Es lo que está Preparado saliendo para mañana, últimamente. Mañana cuando elijan a Jorge Macri como candidato de la alianza esa que usted representa. Sí. Porque algún radical se pone nervioso después de la reunión entre Macri y Horacio. Los Sí. radicales son Bueno, todos a muy mí morales. me gustaría saber cuánto de todo lo que se conoció hasta ahora, de estos hechos de corrupción claros de Juntos por el Cambio, pueden llegar a interferir en la campaña, digo, ¿no? ¿Cuánto puede perforar? No lo sé. Uno tiene la sensación que el votante de Juntos por el Cambio sigue sobre esto. Pase lo que pase, va a estar ahí en su voto, ¿no? Hay algo que también me parece interesante. Recién hablábamos de las elecciones, de a quién pone Horacio Rodríguez Larreta a cargo de la seguridad y lo que fueron mostrando los chats del Lago Escondido y demás. Es un hermoso proceso por el cual se desdibuja esta supuesta y, desde mi juicio, falsa distinción entre halcones y palomas. No hay halcones y palomas Juntos por el Cambio. Básicamente la matriz es la misma, el mecanismo es el mismo, las herramientas por fuera o en los límites de la legalidad son las mismas. Y la verdad que, obviamente para el convencido no importa si uno le puede mostrar que no hay halcones y palomas, sino que son básicamente algo muy similar. Bueno, pero es ves que bueno coincidimos, comprobarlo. hemos llegado al fin. De vez en cuando. Vieron, y hoy que los separamos se portaron bien. Prometenos que vas a volver. Bueno, Sí, vas a promesa volver. hecha. Volveremos. Bueno, compañeros, gracias, Ana, un placer, Muchas de gracias, verdad. Igualmente. Hoy quería leerles un poema de Juan Gelman, del querido y siempre recordado Juan Gelman, que alguna vez escribió, le podemos sacar la música de fondo si quieren, se sienta a la mesa y escribe, con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos hará la revolución. Dice y más. Esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma y viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le dará ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, dice, ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Confianzas, de Juan Gelman. Nos encontramos mañana. Gracias.